Feliz sábado. Es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor, poder hablar de su palabra y sobre todo, mis hermanos, un tema que tenemos que entender muy bien. El día que Dios murió. ¿Será esto posible? ¿Y por qué fue necesidad que esto sucediera? Cuando hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de lo cruel, hablamos de los clavos que poco a poco perforaban sus manos, hablamos del dolor, un cuerpo ensangrentado de Jesús, que fue necesario que esto sucediese. Hablamos de que esto nos dio salvación. Por más cruel que pongamos este cuadro, quiero decirles en esta mañana que eso no fue lo que nos dio salvación a nosotros. Si eso fuese, entonces podríamos obtener salvación por muchas otras personas. Por ejemplo, Juan Hus, un prerreformador que murió quemado en la hoguera. O aún más, el mismo ladrón de la cruz, los otros dos, sufrieron más porque no murieron en la tarde, sino que pasaron días sin morir. Y los miles y miles de cristianos que tuvieron que morir por causa de su fe. Hace poco escuchamos decir a un dirigente religioso que pedía perdón por los más de 1,600 valdenses que fueron sacrificados por la iglesia. En las Sagradas Escrituras también tenemos a un personaje que fue apedreado, Esteban. La diferencia está en que estos murieron contentos, murieron felices de que lo estaban haciendo por una causa grandiosa como seguir a Jesús. Quisiera leer un texto. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 5 en adelante. No sé dónde tengo que apuntar, a la pantalla, al proyector, a ustedes ahí arriba. ¿Por qué no me lo cambian, por favor, hermanos, para poder tener el texto? Juan 19, 5. No sé si es muy avanzado. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo así mismo Hijo de Dios. Por lo que veo, aquí hay dos maneras de ver la cruz: una manera romana y el otro desde el punto de vista judío. Los romanos no encontraban razón para la muerte de Jesús. No había cometido un delito para la muerte de cruz. La cruz era puesto por los romanos para aquel criminal empedernido, para ladrones, para personas que habían cometido algún delito. Pero Jesús no había cometido ninguno de sus delitos. Pero los judíos dijeron: sí, hay una razón por la cual debe morir que se hace llamar el Cristo, porque Él se dijo Hijo de Dios. ¿Qué pecado era este para los judíos? Para los romanos no era ningún pecado, pero para ellos sí, era una blasfemia. Una blasfemia el llamarse Hijo de Dios. Y vamos a ver aquí en Levíticos, capítulo 24, versículo 16, lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca
de este delito de blasfemia. Levíticos 24:6. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Notan algo aquí que aparentemente no está bien? ¿O será posible que los judíos de los tiempos de Cristo ignorasen las Escrituras? Porque, en primer lugar, estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Pero ese texto sí dice que tiene que morir, pero no crucificado. ¿De qué forma debería morir la persona que blasfemare el nombre de Dios? Apedreado. Tenía que morir apedreado. Pero quiero decirles que ellos sabían bien lo que estaban haciendo y por qué lo estaban diciendo. Ellos conocían el Antiguo Testamento de una manera muy clara. Y para ellos era preciso hacer esto. En el libro de Juan, capítulo 10, del 30 al 31, dice de esta manera. Juan 10, 30, 31. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. Aquí sí están conscientes de que el delito de blasfemia era el apedreamiento. Y cuando él dijo que él y su padre eran uno solo, entonces pensaron inmediatamente en apedrearle. Y vemos en otra ocasión en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 54, 8:58. 8:58 de Juan. De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos. ¿Por qué querían crucificarle? ¿Por qué no dijeron, sabes qué, Pilato, nuestra ley dice que tenemos que apedrearlo? Porque él ha blasfemado el nombre de Dios. Vamos al Antiguo Testamento y veamos cuál es la razón por la cual ellos querían crucificar al Señor Jesús. El libro de Deuteronomios, capítulo 21, versículo 22. Parece que ahora se me pasó. Es el anterior. Vamos a poner a la junta que cambien, ¿verdad? Deuteronomios 21, 22 y 23. Si alguno hubiese cometido un crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí vemos ahora que dice que hay que colgarlo en un madero. ¿En qué está la diferencia entonces? Ambas cosas están mencionando de una blasfemia. Están mencionando un delito de causa de muerte. La diferencia es esta. Cuando una persona cometió un pecado, había que cumplir la ley, ojo por ojo, diente por diente, y la persona había matado algo, tenían que matarlo. Pero el colgarlo era algo diferente, era algo aún más grave, porque la persona que era colgada era maldita ante los ojos de Dios. Había cometido tal pecado o tales pecados, muchos pecados, que tenían que ser colgados. Con esto mostraban que la persona era maldita delante de Jehová.
era para los asesinos, abusos, asesinatos en serie. Tenían que ser colgados. Esta persona no podía arrepentirse ya. El otro que era apedreado sí podría arrepentirse, y aún arrepentido era perdonado, pero era muerto. Pero esta otra persona no podía arrepentirse ya. ¿Qué quiere decir? Que esta persona estaba condenado no solamente a sufrir la muerte física, sino a sufrir la muerte eterna. No podía arrepentirse de ninguna manera. Veamos ahí en el libro de Josué. Nos habla de un caso especial. El libro de Josué nos habla de un caso especial de 5 reyes. Estos 5 reyes se unieron en contra de los habitantes de Gabaón. Los habitantes de Gabaón eran unos personajes que hicieron trato con Josué de paz. Estos 5 reyes, al saber que habían hecho trato con Josué para no ser destruidos, ellos dijeron: vamos a ir en contra de ellos. Y el rey de Gabaón fue y le dijo a Josué: ¿sabes qué, Josué? Eso es lo que me está pasando. Por causa de que yo he hecho paz contigo, ellos ahora se han unido para ir en mi contra. Ayúdame. Y fue Josué y le ayudó. Y ahí en el versículo 16 dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Cuando ellos vieron que Josué les iba a ayudar, entonces ellos fueron y se escondieron en una cueva. Y dice el versículo 26, después lo que sucedió. Y después de eso Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde habían escondido, y pusieron grandes piedras. Aquí vemos la ley de ellos. Ahora podemos ver más claro la razón por la cual querían crucificar al Señor Jesús. Ellos querían verlo sobre un madero. Estos reyes habían sido muertos ya, y después de muertos fueron colgados. Y después de ser colgados, la orden fue: ¿sabes qué? Bajen a estos y métanlos nuevamente en la cueva. ¿Por qué razón? Era la costumbre de los reyes que conquistaban a otros en ese tiempo. Cuando derrotaban a un rey, el rey era colgado y dejado ahí por días, hasta que las aves de rapiña se hacían cargo de ellos, se deshacían y se caían de donde habían sido colgados. Pero el Señor les dijo: mas entre vosotros no ha de ser así. Es que antes de que terminara el día, tenían que bajarlos y tenían que sepultarlos. Ya se habían hecho maldición, ya habían sido puestos a la vista de todos, y ahora eran puestos en la tumba. Hay otro caso que a mí me había llamado la atención y no lo había visto a la luz de esta costumbre de aquellos tiempos. Y lo encontramos ahí en el libro de Segunda de los Reyes 18-19, y es de la muerte de Absalón. Segunda de Samuel, 18-9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó adelante. Nosotros sabemos la historia, ¿verdad? David había dado instrucciones precisas a su siervo Joab: cuando encuentres a mi hijo, no le hagas nada, no lo maten, únicamente tómenlo preso, pero no lo vayan a matar. Iba Absalón en su mulo, y cuando pasó por un árbol se enredó su cabellera y quedó colgando. Uno de los criados, uno de los soldados, va y le dice a Joab: ¿sabes, Joab, que allá está Absalón colgado de un árbol?
Y le dice Joab, ¿y por qué no lo mataste? Pero mira, Joab, si lo hubiera hecho, pues tú me ibas a castigar, o el mismo rey. Yo escuché claramente que él dijo, no matarás, no lo matarán a él. Consérvenle la vida, no lo maten. Está en contra mía, pero no lo maten. Pero ¿qué hizo Joab? Ahí en el capítulo 18, versículo 14, dice de la siguiente manera. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. No voy a darte explicaciones el por qué tenías que haberlo matado. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba aún vivo en medio de la encina. Ustedes pueden leer toda la historia y no van a encontrar ninguna reprimenda de parte de David por haber matado a su hijo. Lo que entendió Joab, y con toda razón, es que si Absalón estaba colgado en un árbol, era maldito de Jehová. Y por esa razón, los judíos querían que Jesús se considerara como maldito. Cuando le dijeron a Jesús, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, lo estaban descalificando. Porque si no descendía, no era el Mesías y por lo tanto merecía morir en la cruz. Cuando Jesús dijo, mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue desamparado por su Padre porque fue considerado maldito. Una oscuridad envolvió el Gólgata. Y Jesús en esa ocasión era considerado maldito. ¿Tenía razón en considerarse maldito Jesús en esa ocasión? Sí, escuché por ahí. Alguien diría no. No le digo que levanten la mano porque vamos a entrar aquí en contienda. Isaías 53, ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Isaías 53, del 7 en adelante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus esquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de los vivientes. ¿Por la qué? Rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús fue contado como maldito. ¿Por qué? Por nosotros. Era maldito. No podía estar delante de Dios después de haber pecado. Fue necesario que alguien tenía que morir. La ley de Dios no podía ser removida ni cambiada de ninguna manera. Tenía que morirse por el pecado del hombre. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aunque fue considerado maldito, aunque hubo necesidad de que muriese, él nunca cometió pecado. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado. Esa fue la razón por la que fue considerado maldito, porque hizo expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por haber conocido la iniquidad, por haber conocido la maldición de parte de Dios, puede librarnos de la iniquidad a nosotros.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Los judíos descalificaron a Jesús como el Mesías y se moría en la cruz. Jesús estaba siendo considerado maldito. ¿Cómo podía el Mesías ser maldito por Dios? Sin saber, los judíos mismos estaban cumpliendo un requerimiento divino. Estaban cumpliendo el hecho de que Jesús tenía que ser considerado maldito para poder redimirnos del pecado. Gracias a que Él fue maldito por nosotros, nosotros recibimos su justicia. ¿Qué muerte murió Jesús por nosotros? ¿La primera o la segunda? Para nosotros es fácil distinguir, ¿verdad?, entre la primera y la segunda muerte. Para otros cristianos les habla de la segunda muerte y no saben a cuál se refiere. Porque para ellos el morir una vez, después la vida eterna. Sin embargo, hay otra muerte, la cual es necesario que todos nosotros hubiésemos muerto. Y me refiero a la muerte eterna. Apocalipsis 20, capítulos 14 y 15, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte, ¿qué? Segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos a la segunda muerte. Así como hay dos resurrecciones, ¿verdad? La primera y la segunda resurrección. Y nosotros podemos decir claramente cuál es la primera y cuál es la segunda. Aunque en una ocasión el hermano dijo: bueno, si no resucito en la primera, a lo mejor la hago en la segunda. Pues con toda seguridad la vas a hacer en la segunda, si no la haces en la primera. ¿Qué queremos decir cuando que Cristo murió por nosotros? Que Él murió la segunda muerte. La segunda muerte, la muerte eterna. Por eso Jesús puede no librarnos de la primera muerte. Si Él viene, nos librará de la primera y de la segunda si nos encuentra vivos. Pero con toda seguridad, por causa de que Él murió por nosotros, nosotros nos libramos de la muerte segunda. ¿Merecemos vivir nosotros? No. ¿Vivimos por qué? Por la gracia del Señor Jesús. Hay un pensamiento muy interesante en el libro Deseo de todas las gentes que dice de esta manera: sobre Cristo como sustituto y garante. Y esa palabra garante que usa la pluma inspirada a mí me llena, me satisface. Porque aquí está diciendo que Jesús es garantía para mi vida eterna. Que Jesús tiene los méritos suficientes para que todos podamos obtener salvación. A Jesús le sobra lo que a nosotros nos falta: la gracia. Podemos hacer un par de ejemplos. Un ejemplo acerca de esto. Y a mí me gusta este ejemplo porque no puedo encontrar otro. Si suponemos que yo voy al banco y yo pido $1,000 prestados, y el gerente me dice: ¿tienes tú algún crédito? No. Entonces no te podemos prestar nada. Pero si yo les digo: ¿saben qué? Que tengo un amigo, y tengo dos. Uno es Carlos Slim y otro es Billy Gates. Cualquiera de los dos puede firmar por mí. Y entonces me va a decir: ¿cuánto quieres? $1,000 es muy poquito. ¿Quieres 1,000,000, 2,000,000? Bueno, Jesús es nuestro amigo con suficientes méritos para pagar por nuestros pecados. Y no importa qué hagamos en esta vida, Él está dispuesto a perdonarnos. Sobre Cristo como sustituto y garante,
nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre él, que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre de su Padre, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión. Exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. A veces pensamos y decimos: bueno, Jesús sabía que iba a resucitar. Es más, Él lo dijo: yo voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Pero mis hermanos, en ese momento, cuando Él estaba por morir, Él sintió que nunca más estaría en comunión con su Padre nuevamente. Él creía que iba a morir eternamente. Y gracias a un sacrificio expiatorio, nosotros podemos ser salvos. Él no creía que iba a resucitar. Él sentía el peso del pecado. Y eso fue lo que mató al Señor Jesús. El peso de nuestros pecados, de nuestra culpa. Y podemos decir, mis hermanos, que Dios tuvo que morir por nosotros. Jesús fue dado a la humanidad, no fue prestado, como algunos sugieren, que le prestó un cuerpo para que muriese. No fue dado. Y Jesús permanecerá con su humanidad por la eternidad, porque es parte nuestra. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice? Maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, es claro para nosotros ahora el hecho de que no fueron los golpes, no fue la corona, no fue la sangre, ni siquiera la herida en el costado lo que mató al Señor Jesús, sino fue el pecado de cada uno de nosotros. Leímos ya ahí en Deuteronomio 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere, y lo colocaréis en un madero. Jesús estaba realizando nuestra salvación. Hermanos, yo quisiera hacer una comparación breve. ¿En qué forma consideramos nosotros la muerte del Señor Jesús? Y vamos a hacerlo con un ejemplo. En una boda, yo creo que a todos les gustan las bodas, ¿verdad? Y hasta se las celebramos cada año, cuando nos casamos. En esa boda, por supuesto, no puede faltar ¿qué? El novio y la novia, ¿verdad? Puede faltar todos los demás, pero novio y novia no pueden faltar. Y hay alguien que nunca falta. Yo no he visto una boda que este personaje falte. La niña de las flores. Siempre hay una niñita hermosa que va vestida igual que la novia. Y esta niña de las flores seguramente están de acuerdo conmigo que va pensando constantemente ¿en qué? ¿En qué? ¿En tirar las flores? No, creo que piensa en algo más. Va pensando en el pastel. Al final tendrá un delicioso pastel.
El Señor te va pensando en que después que tire las flores en el camino, después que pase todo eso que a ella no le interesa, piensa que va a tener un sabroso pastel. Pero la novia, ¿le interesa el pastel? No, ¿verdad? A ella no le interesa el pastel. A ella le interesa otra cosa. ¿Qué es lo que le interesa a ella? Dijeron por ahí, ¿verdad? Eso es lo que le interesa, el novio. Hermano, nosotros estamos ante esta situación de nuestra salvación. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Nos interesa la vida eterna? ¿Nos interesa el que vamos a gozar en el cielo? Estamos como la niña. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa por Jesús, por la vida que dio por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos, está bien, lo demás es ganancia, mis hermanos, y qué bueno que hay eso, pero lo principal, que debemos de alabar el nombre de nuestro Dios, porque Cristo murió por nosotros. Debemos de ser cristianos, no por los intereses terrenales o celestiales. Debemos ser cristianos por amor a Cristo. Según de Corintios, y con esto terminamos, mis hermanos. Según de Corintios 5:14. Porque ¿qué dice en la vida eterna? No, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué dice? Todos murieron. Eso es lo que debe de constreñirnos, el que Cristo murió. Y cuando pensemos en que Cristo murió por nosotros, mis hermanos, lo amaremos más. Si pensamos en que nuestros pecados fueron descargados sobre Él y Él tuvo que ser separado de su Padre, y podía decir por un momento eternamente, aunque no fue así, pero Él sí lo pensaba que iba a suceder, nosotros podemos tener salvación. Amén. En esta mañana, ustedes lo habrán notado ya, que raramente nosotros hacemos un llamado. Pero una cosa quiero hacer en esta mañana. Consideramos nosotros que Cristo es nuestro Salvador personal. Amén. Consideramos que Él fue maldito por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? No escuché ningún amén. Amén, sí lo fue, mis hermanos. Si estamos nosotros y dispuestos, por amor de Cristo, a seguir adelante en la vida cristiana y hacer todo lo que podamos por apresurar su venida, yo quisiera que nos pusiéramos de pie. El que considere eso nada más. Si quiere que usted, el amor de Cristo debe constreñirle y debe estar listo para encontrarse con Él y está dispuesto a prepararse para unirse con Él para la eternidad. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuestro Dios, gracias por el Señor Jesús. Gracias porque Él fue considerado maldito en nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos, Él lo tuvo que soportar. Gracias porque nosotros podemos tener la seguridad de la vida eterna. Por amor a Él, Señor, queremos estar con Él por la eternidad. Queremos que tú nos uses para que esto sea posible muy pronto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.